al menos es la tercera vez que hablamos del tema de las encomiendas. Ya hablamos cuando se presentó el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas, después a raíz de una proposición no de ley de Podemos que hacía énfasis en los medios de las entidades encomendatarias y nuevamente ahora. En aquel momento señalamos que la encomienda está ligada íntimamente a la eficiencia en la Administración y que se ha dicho reiteradamente, cuando hablamos del tema de los medios propios, que una encomienda en la que la entidad encomendada no tiene los medios para llevarla a cabo es sospechosa o de buscar una legislación que permite eludir controles o de utilizarse para justificar la existencia de una estructura artificial. Por lo que no tiene sentido encomendar algo a alguien si no tiene medios propios para realizarlo. En este sentido, cabe recordar lo que dice el Consejo de Cuentas. La encomienda de prestaciones de naturaleza contractual a medios propios y servicios técnicos creados al efecto supone una modalidad organizativa y de actuación administrativa que excepciona los principios contractuales públicos, contemplados en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con especial incidencia en la anulación del principio de concurrencia y las correspondientes consecuencias que se producen sobre el mercado. La decisión de renunciar al mercado y acudir a otras fórmulas que implican el aumento del sector público y normalmente del gasto debe fundamentarse, por tanto, en circunstancias suficientemente acreditadas que así lo justifiquen. Obviamente, dicha justificación no puede ser exclusivamente el cambio de régimen jurídico y de procedimiento aplicable a la prestación, que es indisponible para el órgano administrativo y que implica menores garantías para los intereses públicos. El Tribunal de Cuentas es aún más rotundo cuando dice que un medio propio lo es precisamente porque goza de los instrumentos necesarios para llevar a cabo los encargos que se le encomienden. Esa es una de las principales causas de la encomienda, que la Administración instrumental tiene medios para llevarlo a cabo. Lo contrario equivaldría a entender la figura de la encomienda de gestión como un fraude a la legislación de contratos públicos. Como ustedes conocen, las recomendaciones son consecuencia de un informe de fiscalización que había extraído como conclusiones las siguientes. Primero, la actividad de la Administración de la Comunidad en materia de encomiendas de gestión no obedece a una apropiada planificación en base a unos criterios preestablecidos y bajo los principios que informan la gestión pública, sino a decisiones puntuales de cada órgano gestor sobre la base de criterios de oportunidad. Otra de las conclusiones que a mí me parecieron destacables es que las encomiendas se realizan a entidades que reúnen formalmente los requisitos legales, pero que no son idóneos para la ejecución por sí mismos de la totalidad o una parte de la actividad, por carecer de los medios materiales, personales y técnicos necesarios para ello. En este caso, en este informe, se exceptuó al Grupo Traxa y sus filiales y el Itacil en la prestación de determinados servicios. Otra de las conclusiones de dicho informe es que no se justifica la utilización del recurso a la encomienda. Se efectúan genéricas referencias a la insuficiencia o no de adecuación de los medios propios de las entidades encomendantes. Asimismo, que en varias encomiendas se puede incurrir en la atribución de funciones públicas a las encomendatarias, incumpliendo lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Otra de las conclusiones que justifican las recomendaciones que aquí se presentan es que no ha sido posible determinar los criterios por los que las actuaciones análogas en las diferentes consejerías, en unos casos, son objeto de encomienda y en otros se procede a una licitación pública. No existe una tramitación uniforme de las encomiendas. No se establecen órganos específicos de seguimiento, supervisión y control de las encomiendas, ni queda constancia en la documentación de los expedientes que se haya realizado ninguna labor de supervisión. Asimismo, y por último, de las que me llaman la atención, que en varias de las encomiendas se señala que se han realizado mediante la contratación con terceros,
volvemos al tema de los medios propios, lo que pone en duda la justificación de la propia encomienda, al actuar las entidades encomendatarias como meras intermediarias y no aportar ningún valor añadido a la prestación. Por todo ello, hemos aceptado en su integridad las recomendaciones del Consejo de Cuentas, que hacen referencia a obligación de justificar la encomienda. Parece obvio que los destinatarios cuenten con medios propios que les permitan realizar al menos una parte sustancial del encargo. También parece de sentido común a la luz de todo lo que hemos dicho, que no encubran una falta de medios propios de naturaleza estructural ni se usen en sustitución de contratos o subvenciones de manera encubierta. En la siguiente es que haya un informe jurídico en todos los casos, y aquí la modificación que realizo con respecto a las recomendaciones del Consejo de Cuentas tiene que ver precisamente con el darle un énfasis imperativo a la existencia del informe jurídico. Que las órdenes de encargo tengan una pormenorizada definición de su objeto. Creo que también es algo elemental, sobre todo porque si hay una definición del objeto pormenorizada, podemos determinar si hay transferencia de competencias o permitir un mejor control. Que definan con claridad las tarifas. También tiene su sentido para que no encubran una financiación encubierta y también para facilitar el control. Y una recomendación que lo pone el Consejo de Cuentas, que para mí me parece que es absolutamente obvia, pero que la recojo porque lo dice el Consejo de Cuentas: respetar las normas de procedimiento administrativo y las de índole presupuestaria. Yo entiendo que, lógicamente, estamos ante una administración y parece de sí que deben respetar las normas de procedimiento administrativo y las de índole presupuestaria. Otra que es de sentido común, que se haga seguimiento y control. Naturalmente, si se le encomienda algo a alguien, hay que controlar cómo lo ha hecho. Parece también evidente. Que se defina qué partes o aspectos de la obra o servicio pueden ser objeto de contratación por terceros. Tiene que ver con la utilización o con la tenencia de medios propios para realizar el encargo, que digamos que supone acotar un poco más el tema de cuándo se pueden realizar esas encomiendas. Las únicas matizaciones que yo considero importantes con respecto al texto del Consejo de Cuentas es que en algunos casos, el 4 y el 8, utilizamos el imperativo porque creemos que hay que obligar a determinadas circunstancias, que no puede quedar a la potestad de la Administración, entre otras cosas porque, como hemos visto en el propio informe del Consejo de Cuentas, primero, los criterios de las consejerías no son homogéneos. Da la impresión de que cada uno lo hace según su mejor leal saber y entender, pero que en absoluto responde a un criterio planificado. Y, por otra parte, que dada la utilización que se ha hecho de la encomienda, aunque se nos diga que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no es precisamente una comunidad que las utilice en tanta profusión como otras comunidades autónomas, la existencia de un informe jurídico nos parece bastante elemental. Y termino diciendo que las conclusiones que inspiran estas recomendaciones es que no tiene sentido encomendar algo a alguien si no tienen medios propios para realizarlo, que solo se deben utilizar intermediarios cuando incorporen valor a la ejecución de la obra o servicio y, por último, que hay que controlar la ejecución de las encomiendas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.